estamos mirando estos últimos 3 domingos algo que tiene que ver con el carácter del señorío que es provisto por Dios. Es un tema un poquito largo y es la cuarta serie o la cuarta predicación en la serie de señorear. Señorear. Algunos todavía no tienen claro lo que significa que tengamos señorío. Señorío significa que nosotros, que ya hemos tenido victoria sobre un enemigo, ya nosotros hemos sojuzgado, hemos dominado a algún enemigo, entonces ahora viene el tiempo en donde nuestra relación con esos enemigos es según nuestras condiciones. Ahora nuestros enemigos no son los que ponen las condiciones. Nosotros que hemos vencido, nosotros ponemos las condiciones y ellos tienen que someterse a nuestras condiciones. Tenemos señorío sobre nuestros enemigos. Ahora, cuando se trata del diablo, nosotros vamos teniendo victorias sobre algunas áreas de nuestras vidas. Vamos victoria tras victoria, área por área, logrando, cosechando esas victorias, pero hay batallas que todavía tenemos que librar, porque el enemigo, dice la palabra, como león rugiente, siempre está buscando a quien devorar. O sea, él no se queda tranquilo, él está buscando destruirnos. Pero el enemigo no puede hacer nada contra nosotros cuando nosotros estamos ejerciendo el señorío. Cuando nosotros sabemos que ya el enemigo está vencido y que él tiene que someterse bajo nuestros pies, bajo el señorío del Señor al cual nosotros representamos. Tú tienes que tener esta seguridad de que la victoria ya es tuya. La victoria la consiguió el Señor Jesús en la cruz del Calvario, y hoy vamos al final de la enseñanza a recordar ese momento participando todos juntos de la mesa del Señor. Que el enemigo siempre está tratando de destruirnos, eso siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento tenemos nosotros un ejemplo muy famoso que conocemos mucho, es el ejemplo de Job, a quien el enemigo quiso destruir en cada una de las áreas de su vida, pero no lo pudo lograr. Vemos en este libro a Job sufriendo una tras otro mal, una tras otra prueba, pero él ejercía señorío. Y cuando se ejerce señorío es como tener una protección sobre nuestras vidas. Satanás no pudo devorar a Job. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas por las que él tuvo que pasar, él pudo vencer al final. Pero eso es lo mismo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros caminemos en protección. Hay un escudo de la fe que el Señor quiere que nosotros estemos siempre llevando con nosotros para nuestra protección. Hay una armadura que nosotros debemos siempre usar, llevar bien puesta. El Señor siempre quiere darnos a nosotros esa protección. Y este señorío del cual estamos hablando es dado por Dios, es puesto a nuestra disposición. Pero este señorío tiene, busca estar, o el Señor lo delega sobre personas que tienen un determinado carácter. Lo que tenemos que buscar nosotros es que el carácter nuestro como creyente sea formado de tal manera, de tal forma que Dios pueda poner más señorío sobre cada uno de nosotros. Necesitamos formación de carácter. ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros que le permite a Él confiar más y más señorío? ¿Qué es lo que Dios busca? No solamente el señorío nos habla de tener esta autoridad sobre los enemigos, sino alcanzar cada día más territorios. Que nosotros podamos tener más confianza en nosotros mismos y así nosotros podamos administrar toda clase de cosas. Que nosotros podamos tener influencia sobre muchas personas, pero Dios quiere darnos influencia sobre otras personas, no para que nosotros manipulemos a las personas, no para que nosotros usemos a las personas, sino para que tú y yo seamos de bendición a las personas y de las personas también nosotros recibamos bendición. Y en este estudio
tenemos un punto de partida y quiero recordar con ustedes este punto de partida. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Y hoy voy a pedir que por favor usted se anime a leer estos versículos conmigo. ¿Estamos listos? Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, ¿no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto habla acerca de Saúl, este rey que precedió el reinado de David. Pero hubo un tiempo, hermanos, en que en la vida de Saúl, él era una persona muy humilde. Y la Biblia dice que cuando él era un joven, él nunca se vio ante sus propios ojos a un nivel más allá de lo que realmente era. O sea, no se vio como igual a Dios, no se vio como más que Dios, como llegó al final a querer verse. Él se veía como una persona de bajo perfil. Y nosotros encontramos a Samuel diciendo: yo soy el más pequeño de mi familia. Mi familia es la más pequeña de Israel. Y es porque él era de la tribu de Benjamín, que ciertamente era la tribu más pequeña de las 12 tribus. Pero después de verse así de esa manera, cuando él era joven, luego cambia y él piensa que ya no tiene que obedecerle a Dios. Aunque sabe lo que Dios ha dicho. Él sabe lo que es la voluntad de Dios, pero de pronto se cree que ya no tiene que obedecerle a Dios. Es como cuando nosotros decimos: sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero yo creo que mejor lo voy a hacer de esta otra manera. ¿Le ha pasado a usted? No, no le ha pasado a usted, porque eso no nos pasa sino a los pastores. Pero la vida es así. Saúl menospreció la bendición que Dios quería para él, la bendición que Dios quería para su descendencia, y por eso apareció David como un nuevo ungido para tomar el lugar de Saúl, para reemplazar al rey Saúl en esta posición de rey. Pero iban a pasar varios años antes de que esto sucediera. ¿Saben una cosa? Que a veces a nosotros se nos olvida que siempre Dios está en control, porque a veces cosas se demoran en llegar a nuestras vidas, aún promesas que Dios nos hace, que llegan a nuestro corazón y sabemos que si vienen de Dios se van a cumplir, pero de pronto pensamos que Dios no está en control. Nos enfocamos tanto en la cosa del mundo natural que comenzamos a creer que esta persona tiene el control, que esta otra persona tiene el control, o que uno mismo tiene el control, y eso no es cierto. Dígale ahí a su vecino, al que está a su lado: tú no tienes el control. Y yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, ahora, esto que les estamos diciendo, esto que les estamos enseñando, esto no es para desalentar a nadie. Esto no tiene el propósito de desalentar a nadie, a no ser que tú estés pensando que eres más de lo que realmente eres. Entonces necesitas que te desinflemos, sí. Últimamente, mire, Dios es el juez de todo y las cosas van a salir como Él quiere que salga. Dios es el que tiene el control. Y puede ser que hay cosas que hasta que se demoren en llegar y tú piensas: uy, me estoy saliendo con la mía, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos está enseñando que Él quiere que su pueblo tenga influencia en el mundo, que nosotros seamos cabeza y no cola, que estemos por encima y no que estemos por debajo. Sí, Dios quiere eso, pero Dios también quiere formarnos con ese carácter que nosotros necesitamos tener para poder administrar bien el señorío que Él nos quiere dar, y no que terminemos como Saúl. Entonces,
para no terminar como Saúl, estamos tomando el ejemplo de David, el rey David, para nosotros ver cuál era el carácter de David, cómo es que era su carácter, qué fue lo que hizo posible que entonces por ese carácter Dios le diera más y más señorío. Y vimos la primera característica, y en la primera característica nosotros dijimos que David fue lo suficientemente, ¿qué? Dígalo otra vez. Fue humilde para hacer cualquier cosa que se le pidiera. Después de ser ungido, después de matar a Goliat, después de convertirse en un héroe para la nación de Israel, fue suficientemente humilde para tomar el oficio de tocar el arpa para el rey, hacerlo con humildad, hacerlo con una buena disposición, con una buena actitud, aún después de que Saúl trató de matarlo. Vimos todo eso. Una vez que nosotros vemos una persona con este carácter, si es que llegamos a ver una persona con este carácter, nos sorprendemos, porque no hay muchas personas que tengan un carácter así. Si una autoridad trata de matar a alguien, la reacción inmediata es el rechazo a esa autoridad. No solamente rechazamos esa autoridad, sino que si nos es posible, lo que hacemos es llevarlo a la corte, ¿verdad? Para que nos indemnice, porque tenemos que ser compensados por ese maltrato y los traumas que van a venir por lo que nos hicieron. Pero es también mucho oportunismo que nos han enseñado en nuestras nuevas culturas. La segunda característica, y esto no quiere decir, hermanos, que vamos a dejar que abusen de nosotros, no estoy diciendo que cuando abusan con otros no nos podemos defender. Es la actitud del corazón cuando esas cosas suceden. ¿Cuál es la actitud de nuestros corazones? Se acaba el amor, se acaba la gratitud, se acaba la relación de una manera con la que vamos a avergonzar a otras personas. La segunda característica es que David fue fiel con sus líderes. Y aquí estamos hablando del liderazgo que había sobre él, era Saúl. Pero una de las características de David, o una de las características que podemos encontrar en David, que lo hace a él apto para que Dios le dé más señorío, es que era fiel con sus líderes. Mientras Saúl y sus ejércitos perseguían a David para matarlo, David tuvo muchas oportunidades para matar a Saúl. Y Saúl no tuvo muchas oportunidades porque Dios estaba con David y le estaba protegiendo. Pero David rehusó tocar al ungido de Jehová, al que tenía la autoridad, aunque Saúl no estaba complaciendo al Señor, aunque Saúl estaba actuando de manera equivocada. Aunque David tuvo la oportunidad de ir en contra de Saúl, o déjeme decirlo de esta otra manera. Aunque David tuvo la oportunidad de testear, de escribir correos electrónicos, emails a todos sus conocidos, aunque tuvo la oportunidad de subir a Facebook toda esa situación tan injusta para él y dañar el corazón de gente contra Saúl, David no hizo nada que pudiera dañar a Saúl ni su reputación. Era el ungido de Dios, era el encargado que Dios había puesto. Dios quiere que seamos genuinamente sumisos a nuestros jefes, a nuestros mayordomos. Y claro que eso no es la forma como este mundo actúa. El mundo no actúa así, pero nosotros no somos el mundo, somos la iglesia. Seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús lo hizo. Jesús era un sometido a su autoridad. Dice en Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta
su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Saben? Jesús estaba hablando de sí mismo, estaba en una autodefensa cuando dijo eso. Esto es lo que Jesús hacía. Jesús está diciendo, tú puedes darte cuenta cuando las personas buscan su gloria por lo que está saliendo de su boca. Si la gente lo que está hablando es de sí mismos, de cuán buenos son ellos, y que a pesar de todo lo bueno que son ellos, miren lo que me hacen. Entonces pueden ustedes contar que su vida se trata para ellos solamente de sí mismos. Son egoístas y son egocéntricos. Pero si están buscando la gloria de aquel que los envió, ¿y qué quiere decir para nosotros eso hoy? Si están buscando la gloria de aquel que les da oportunidad, de aquel que les da el empleo, si están buscando la gloria de aquel que les paga un salario por hacer algo, si están buscando el bien de su empresa, de la institución para la cual trabajan, buscando el bienestar o el cumplimiento de la visión de su supervisor, de su jefe, entonces con eso uno se puede dar cuenta que esa persona sí es alguien humilde. No piensa solamente en sí mismo, está pensando en aquellos que son su autoridad. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Jesús lo que está hablando aquí es de el carácter. Y en nuestro mundo hay muy pocas personas que tienen este carácter, porque la mayoría de las personas están buscando es su propia gloria. ¿Me veo bien? ¿Será que me veo bien? ¿Será que las personas se están dando cuenta de que soy yo, que yo estoy aquí, que yo fui el que hice esto, que yo soy el artífice de estas cosas? ¿Será que la gente me está notando? Jesús no era así, hermanos, de ninguna manera. Jesús constantemente buscaba darle la gloria al Padre, a su autoridad. Él a menudo lo que decía es, las obras que yo hago son las que el Padre me envió a hacer. Y yo voy al Padre, yo voy al que me envió. O sea, siempre estaba transmitiendo esa gloria o transitando esa gloria hacia el Padre, desviando esa gloria hacia el Padre. Mi pregunta es, ¿tú andas haciendo eso? ¿O solamente estás pensando solamente tú mismo? ¿Haces eso con tus jefes, con tus autoridades? Porque Jesús está hablando aquí, ¿sabe de quién? ¿Sabe de quién está hablando aquí Jesús? Jesús está hablando de ti. Ustedes pensaron que estaba hablando de mí, pero sí, también de ti. Jesús está hablando de todos nosotros. Jesús constantemente está buscando la gloria del Padre. Amén. Bueno, vimos que vivimos en un mundo que influye sobre nosotros. El mundo influye sobre nosotros tremendamente y ni siquiera nos damos cuenta cuando el mundo influye tanto sobre nosotros que nosotros nos estamos dejando apartar de darle la gloria a Dios. Nos apartamos de darle la gloria a Dios. ¿Y por qué? Sencillamente por el orgullo. Es que no hemos permanecido humildes para que Dios pueda hacer su obra y tengamos de parte de Él su señorío. Aunque queremos ese señorío, pero no estamos teniendo ese carácter. ¿Por qué? Por el orgullo. Vamos a ir ahora a Efesios capítulo 6. Vamos a mirar unos 4 versículos ahí comenzando desde el 5, versículo 5 en adelante, y dice allí, siervos. ¿Cómo dice? Siervos. Y aquí siervos se refiere a alguien que voluntariamente está escogiendo servir a alguien. No es lo mismo que ser un empleado, pero este principio se aplica perfectamente también para esta época, para los empleados, porque uno no es empleado por obligación, sino porque uno acepta ser empleado de alguien, ¿verdad?
Siervos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Obedecemos a nuestros pastores, porque dice vuestros amos terrenales. Obedecemos a nuestros patrones. Obedecemos a nuestras autoridades. Obedecemos a las personas a las que servimos como a Cristo. No trabajamos para ellos solamente como si fuera para ellos solos, sino como que es también para el Señor. Es decir, así como nosotros podríamos trabajar tan dignamente para el Señor, de la misma manera vamos a hacerlo para nuestros patronos, para nuestras autoridades. Y eso es lo que es lealtad. Eso es lo que es fidelidad. Diga fidelidad. Porque estamos viendo ahí humildad y fidelidad. No hay muchos enseñando estos valores hoy en día. Pero la Biblia nos enseña de estos valores porque así es como Dios piensa. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No es solamente cuando nos están viendo y porque nos están viendo de pronto para evaluarnos y nosotros queremos sacar buen provecho, queremos dar buena impresión, queremos pues, si nos miran haciendo bien la cosa, nos van a aumentar el sueldo, nos van a dar mejor posición. No, no lo hacemos por eso. No es solamente cuando el jefe nos está viendo. Todos andan perdiendo el tiempo. Todos andan ahí buscando hacer sus propias cosas, están en el internet para averiguar el chisme de este y del otro. Y entra el jefe y todo el mundo se pone a trabajar inmediatamente, ¿verdad? Todos comienzan a trabajar. Así son los trabajadores de doble cara. Faltan a la integridad, es decir, les falta carácter. No tienen todavía el carácter que se necesita. En cuanto a la fidelidad, no tienen ese carácter. Muchas personas toman ventaja de sus compañías y también muchas personas toman ventaja de sus subalternos cuando nadie los está viendo, abusan. Pero si comienzan a verlos, se muestran como muy inocentes, como muy buenos jefes, como muy buenas personas, ¿no es cierto? De las aguas mansas líbrame mi Dios, dice por ahí una señora muy sabia que está por ahí en la primera línea. Mire, la Biblia nos advierte que no seamos así, que no tengamos este comportamiento. Eso es del mundo, pero nosotros no somos el mundo. Nosotros siempre trabajamos como si las personas para las cuales trabajamos o la gente en general siempre nos estuvieran viendo todo el tiempo, aun cuando sabemos que no es así. Pero somos leales, somos fieles. Sigue diciendo el versículo 6, no sirviendo al ojo. O sea, no es cuando solamente nos están viendo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. O sea, usted hace el bien, usted va a recibir bien. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, usted puede ser el gerente o puede ser el empleado. Dios te va a bendecir, te va a recompensar en base a la actitud con la cual tú trabajas. Dios aprecia la fidelidad. Dios aprecia la fidelidad. Yo he tenido la oportunidad de ser empleado y también he tenido la oportunidad de ser un jefe. He tenido la oportunidad de ser dueño de mi propio negocio.
por años. He estado en las dos posiciones y le doy gracias a Dios que desde muy joven, desde muy chico, porque me tocó como a muchos de ustedes trabajar desde muy chico, siempre se me enseñó a hacer las cosas bien y hacer las cosas con responsabilidad, hacer las cosas lo mejor que yo pudiera, no de cualquier manera. Y gracias a Dios también porque yo no he tenido ningún problema con eso que a veces conocemos muy bien y que no deberíamos conocer también, que se llama pereza. No he tenido problema con ninguna de esas cosas. Por el contrario, disfruto de ser muy diligente, aunque a veces eso es una pesadilla para otras personas. Pero eso me ha ayudado a ser exitoso y a vencer obstáculo tras obstáculo. Es decir, yo he recibido recompensa por eso. Siempre estoy recibiendo recompensa por eso. Esa es una buena manera de ser, porque eso tiene buenos beneficios. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Solamente quiero decirte que yo he participado también de esa misma experiencia. Dios siempre me ha bendecido como empleado y como jefe. Siempre por cuidar de los demás y por cuidar de las cosas de los demás como si fueran mis propias cosas, como si fueran mías. Eso es ser leal. Eso es lo que es ser leal. Jesús dijo en Lucas 16:12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará de lo que es vuestro? Si en lo ajeno o con lo ajeno ustedes no se saben comportar, ustedes no lo saben manejar, entonces, ¿quién les va a reconocer a ustedes lo de ustedes? Cuando nosotros le creemos a Dios, nosotros no estamos tratando de sacar ventajas de los demás. No tratamos de aprovecharnos de la gente. Nosotros estamos confiando en Dios y siempre hacemos las cosas lo mejor que nosotros podemos para nosotros ser fieles primeramente con Dios. Y digo primeramente con Dios porque de Él es que nosotros esperamos la recompensa. Es de Él. Él nunca nos va a fallar con la recompensa. Quizás alguien no nos pague lo que nos tenga que pagar por el trabajo que nosotros hacemos. Quizás alguien abuse de nosotros, pero Dios nos recompensa siempre. El Señor está diciendo, ¿quieres que te dé lo que tú piensas que es tuyo y no has sido fiel con lo ajeno? Cuando alguien más está a cargo, tú no andas siendo fiel. ¿Cómo será cuando tú estés a cargo? Vas a hacer fiestas con lo que pongamos en tus manos. ¿Vas a ser un mal administrador? Hay una realidad que nosotros vivimos. Usted y yo vivimos en esta nación. Y hay una realidad, no la podemos negar. Estamos atravesando momentos muy difíciles en esta nación y las cosas se pueden poner peor. Si esta nación no se alinea nuevamente con el Señor, vamos a enfrentar tiempos muy difíciles. Muchas gracias por el remanente que Dios mantiene de sus hijos, de su iglesia, buscando atraer hacia Dios a aquellos que se apartan. Pero lo que quiero decirte es que el Señor nos ama demasiado. Y porque nos ama demasiado, Dios no va a permitir que bendiciones sigan viniendo y viniendo y viniendo, y que esas bendiciones, en vez de ser algo bueno, se conviertan en perdición para todos nosotros, porque todo lo estamos teniendo. Entonces Dios va a comenzar a cortar esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar con su pueblo, Dios quiere trabajar con su gente para ponerlos en una posición de fuerza, para ponerlos en señorío, en la seguridad de su señorío. Entonces quiere que nosotros nos demos cuenta de esta situación, que seamos reales. Si algo llegara a pasar en tu trabajo y fuera necesario hacer recortes en tu compañía,
empresa, recortes de personal. ¿En dónde quedas tú? ¿En dónde quedas tú? ¿Cómo te sientes ahí en pensar en esas cosas? Bueno, ¿has permitido que Dios te establezca o establezca en ti el señorío por tu integridad y tu carácter siendo fiel? ¿Has permitido que Dios forme ese carácter en ti? Porque si tú has permitido que ese carácter sea formado en ti, ni te preocupas cuando esas cosas pasan, porque sabes que tú eres invaluable, que tú eres valorable y que aun si te llegaran a despedir, el Señor te va a cuidar y te va a suplir y te va a poner en lugares todavía mejores, porque Dios siempre es fiel, siempre es fiel. Pero tú necesitas tener ese carácter de confianza, que la fidelidad da buenos resultados. Número 3, una nueva característica que queremos mirar hoy es que David confió que Dios le promovería en el momento justo. El carácter de David era así. Él no andaba siendo imprudente, queriendo ir más rápido de lo que Dios quería llevarle. Miremos primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Este versículo dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Diga, cuando fuere tiempo. Mire, David bien hubiera podido promocionarse a sí mismo. David hubiera podido matar a Saúl, pero no lo hizo. David pudo haber hablado con ciertas personas para tratar de tener una mejor posición, él tratar de fortalecer su posición, su imagen y ganar el apoyo de la gente, pero él nunca se prestó a eso, porque pues él pudo hacer eso atacando a Saúl, pero él no hizo eso. Él dijo: fue el Señor el que puso a Saúl en este lugar. Fue el Señor el que lo ungió para hacer lo que se supone que él debe estar haciendo. Él fue el que lo puso. Pues si Dios lo quiere quitar, pues, que lo haga él. Él lo va a hacer. Eso no es mi trabajo. Entonces nunca se promocionó a sí mismo. Y sabes una cosa, nosotros tampoco debemos hacer eso. Nosotros no debemos promocionarnos a nosotros mismos. Si nosotros lo hacemos, solamente estamos demostrando que todavía no tenemos el carácter para nosotros ser promovidos. Eso es lo que estamos promoviendo. Que tenemos que estar ahí empujando las cosas. No, es mejor poner nuestra atención sobre nuestra preparación para cosas más grandes. Es mejor estar mostrando nosotros una buena actitud para estar aprendiendo siempre. Y saben, esas cosas nunca pasan inadvertidas. Esas cosas van quedando en la mente, en el corazón de la gente y alrededor de nosotros, para que cuando Dios ve el momento, que es nuestro momento, entonces las personas van a tener gracia y van a tener favor con nosotros. Y eso va a venir de Dios. ¿Usted qué hace? Usted hace conocer las peticiones de su corazón al Señor con acción de gracias. No quejándose, no estando ansioso por todo y reclamando. A su tiempo, no al que tú te imaginas, sino a su tiempo. No al que tú te imaginas, sino al que Dios ha determinado sabiamente. Entonces Él te va a exaltar, Él te va a promocionar. Créale a Dios, esa promoción viene pronto. Si tú has permitido que Dios forme ese carácter en ti, esa promoción ya está por llegar. Proverbios 20, versículo 21 dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Queremos todo desde ya. Sucede con personas que de pronto ya saben que van a ser promovidos, o personas que van a saber o que llegan a saber que van a tener algo, que se les va a dar algo.
¿Y cómo lo saben? Como se enteran de esas cosas, entonces quieren apresurar eso, que ya venga. O saben que van a heredar y ya están diciendo, Señor, llévatelo pronto, llévatelo. No quieren esperar. Pero aquí dice que no cunda el pánico. Ah, no, eso lo dijo fue el chavo. No se preocupen, no se afanen, tranquilícense. Podemos nosotros perder el gozo de Dios, el gozo que Dios quiere darnos por apresurarnos en vez de ser pacientes y esperar el momento de Dios. Dios no necesita ser empujado. Dios no necesita ser agarrado ahí. No, no, Señor, dámelo ya, dámelo ya. No, no, no necesita eso. Una fortuna que se levanta deprisa suele derrumbarse deprisa. Lo que madura antes de tiempo se pudre rapidito, prontito. ¿Recuerdan ustedes al hijo pródigo? Sí, ¿no? ¿Cierto? Todos sabemos del hijo pródigo. El hijo pródigo quiso disfrutar de su herencia antes de tiempo. ¿Qué pasó? Eso fue su perdición. Se encontró en una situación peor que la de los cerdos de la hacienda de su padre. Bueno, estamos viendo, David sabía para qué él había sido ungido. David sabía eso. Él sabía que una vez iba a ser promovido. Ya Dios le había hablado, Dios lo había ungido por medio del profeta. Pero saben, él supo esperar el momento justo de Dios. Ese era el carácter de David. Uno de los consejeros más sabios que he conocido en la misión, en nuestra misión, la misión cuadrangular, es indiscutiblemente el pastor Jay Hayford, que estuvo esta semana enseñando a la conferencia en inglés. Él fue el presidente de la misión hace 7 años atrás. Y el pastor Jerry compartió que en ese tiempo el pastor Jack se reunió con él un día y le dio uno de sus sabios consejos. Es que el pastor Jack pudo discernir que cosas grandes iban a venir para el ministerio de Rock. Y es que en cierta forma también él había transitado ese mismo camino cuando hace muchos años el Señor lo trajo al Valle de San Fernando para fundar el ministerio de Church on the Way, que es uno de los ministerios más emblemáticos que hay en nuestra misión. Así que el pastor ya le dijo al pastor Jerry, no busques tomar las cosas. Deja que el Señor te las dé. O sea, ten calma, tranquilidad. Cosas vienen, le estaba diciendo. Era una profecía. Porque llega esas cuando uno está presintiendo, cuando uno está viendo, cuando uno está sintiendo que algo grande viene. Es como lo que estamos sintiendo ahora nosotros en el movimiento hispano. Sabemos que va a venir cosas grandes y todo, pero necesitamos calmar nuestras almas y esperar que Dios lo haga en el día que Él está queriendo. Y entonces, este consejo, no busques tomar las cosas, deja que el Señor te las dé. Y el pastor Jerry, tomando esto muy en serio, le ha dicho al Señor desde entonces estas 3 cosas, y las anoté ahí en su bosquejo en el boletín que ustedes tienen. Dice ahí, cualquier cosa que no me quieras dar, que nunca la tenga. Donde sea que no me quieras llevar, que nunca llegue. Cualquier cosa que no quieras hacer, que se quede sin hacer. Vamos a confiar en el Señor. Él tiene su tiempo para cada cosa. Dios hará cualquier cosa que tenga que hacer, te llevará a cualquier lugar donde te tenga que llevar y te dará cualquier cosa que tú necesites. Él no necesita de tu ayuda. No. Cuando tú andas ahí empujando a Dios porque tú estás pensando que Dios necesita tu ayuda, eso es actuar en la carne. Y si tú andas actuando en la carne, eso muestra que todavía no estás preparado para ir al próximo nivel.
necesitas permitir que Dios forme tu carácter, porque Dios sí te quiere dar señorío. Está listo para ti, pero tienes que formar tu carácter, permitir que Dios forme tu carácter. Josué 1:5 dice, y esta es una promesa grandísima, preciosísima: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces nunca pienses que alguien te puede detener. Ningún supervisor, ningún líder, ningún mayordomo, ninguna persona de influencia te puede detener. Si el Señor te quiere promover y tú estás listo, Él lo hará. Él lo hará. Si tú crees eso, tú vas a dejar de acosar, tú vas a dejar de empujar a Dios, vas a dejar de buscar palancas humanas. Todo eso lo vas a dejar ir y solo vas a hacer lo que el Señor te pida que tú hagas. La clave para el siguiente nivel es este nivel, el presente nivel. Solamente haz lo que debes hacer en este momento, lo que el Señor te está diciendo que hagas, y Él abrirá la puerta. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Salmo 75, versículos 6 y 7. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga a unos y humilla, y a unos humilla y a otros exalta. Uno pensaría que aquí termina la cuestión, la rivalidad que tenía Saúl contra David, pero no fue así. Dios se siguió encelando, Dios se siguió enojando con David una y otra vez y empieza de nuevo a perseguirlo para matarlo. Dice, gracias hermano, dice que Saúl andaba durmiendo en el campamento, estaba rodeado de sus soldados, y estando ahí en el campamento, rodeado por sus soldados, ahí en la noche, entra David con uno de sus generales y se meten hasta la misma tienda de Saúl. Y ahí este hombre de David le dice: déjame matarlo con la lanza. Pero David no se lo permitió. David seguía fiel a lo que era su carácter, a lo que era su pensamiento. Y solamente entonces se llevaron la lanza de Saúl y también el recipiente que tenían para el agua del rey, solamente para mostrar que David no tenía ningún deseo de hacerle daño al rey. David sabía que no tenía que hacerle ningún daño al rey para buscar lo que se le había prometido. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo iba a promover cuando fuere su momento, su tiempo justo. Y voy a terminar con esta cuarta cosa de David, del carácter de David. David genuinamente amaba y cuidaba de sus líderes. Él genuinamente amaba y cuidaba de sus líderes. Ahora, esto es algo que es un poco diferente a la fidelidad. Tú puedes ser fiel a una persona sencillamente porque tú sabes que eso es lo correcto y tú quieres hacer lo correcto. Pero eso no necesariamente significa que tú amas a esa persona. Ese eres tú, ese soy yo. Pero David era diferente, el carácter de David era diferente. Él amaba y cuidaba a Saúl. No solamente era fiel, genuinamente lo amaba y estaba cuidando de él. ¿Y sabes cómo te puedes tú dar cuenta de eso? Te puedes dar cuenta de eso por la forma en cómo está David reaccionando a la muerte de Saúl. Cuando él sabe de la muerte de Saúl, no fue como uy, ni modo, ahora sí me llegó mi tiempo, ahora me tocó lo que yo estaba esperando. No fue así. Miren lo que sucedió. Segunda de Samuel 1, versículos 11 y 12. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo. Entonces esto aquí nos está mostrando que David no solamente se negaba a promoverse a sí mismo,
Él no solamente se negaba a hablar o a actuar en contra del escogido de Dios, sino que también David era alguien que era fiel a ese líder en su corazón. Realmente lo amaba y estaba dispuesto realmente para él. Realmente lo amaba. Y uno piensa que los hombres de David, ellos sí se iban a alegrar porque se habían librado de Saúl, pero no lo hicieron tampoco. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Saben por qué no lo hicieron? Por su líder. David no solo respondió en forma correcta, todos sus hombres lo hicieron. Todos. Nadie gritó de gozo. Dice aquí que todos rasgaron sus vestidos. El ungido de Jehová había muerto. Esto es el carácter distinto que no se ve en el mundo. Cuando se ama a una persona genuinamente, eso se va a demostrar porque siempre estamos tratando de guardar su reputación. La reputación de esa persona es importante para nosotros. Su imagen delante de los demás es importante para nosotros. Uno estando cerca de un líder, y yo he vivido toda mi vida así, muy cerca de líderes fuertes, importantes, con sus errores, con sus equivocaciones, con sus grandes aciertos, con su unción especial de Dios, pero con sus errores. Y uno puede conocer muchas cosas en lo que uno debe ser prudente y en lo que debe tener uno absoluta reserva. Uno debe tener dominio propio y nunca hablar más de la cuenta. Cosas que ni le están preguntando a uno, pero uno anda dejando sacar sus enojos. Eso hacía David. David había conocido las debilidades de Saúl, pero se las reservaba para no dar ventaja a los enemigos de Saúl, ni tampoco dañar el corazón de nadie contra su autoridad. Y con eso, pensando en eso, porque tú tienes autoridades, tú tienes personas para las cuales trabajas, para las cuales sirves, personas que te han dado la confianza, personas que confían en ti, pensando en eso.